Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me gustaría que me indiquen, vamos a hacer una prueba rápida de sonido y obviamente de video. Si ustedes me indican, por favor, si se está viendo claramente, por favor, indíquenme si escuchan correctamente, si está bien el audio. Perfecto, muy bien. Gracias. Ya con una persona que me indique, quiere decir que ya que podemos dar inicio a la presentación. Muy bien. Pues vamos a concluir prácticamente el curso, no así la asesoría. Por supuesto, mi intención es que ustedes hayan aprendido una nueva técnica, básicamente una nueva herramienta de trabajo para que ustedes puedan desarrollar algunas otras actividades de manera más eficiente. Muy bien. Espero que este curso haya cumplido con todas las expectativas. Recuerden que es una herramienta, no es el final. Ustedes tienen que seguir ahondando más para que ustedes puedan tener un buen ejercicio y puedan tener práctica con el desarrollo. Aquí lo que yo hice fue presentarle una de las tantas formas en las cuales ustedes pueden desarrollar los análisis de precios, pero existen muchas otras formas más de evaluar costos. Esta no es la única. Algunos despachos y algunas constructoras siguen otro tipo de procedimientos para la evaluación de los costos. Este es el más común, el que yo les presenté en este curso, en este pequeño curso, es el más común, es el que regularmente la mayoría de los analistas de precios desarrollan. Pero les repito, yo manejo, con algunas otras empresas manejamos otro tipo de evaluación de proyectos que no necesariamente es el de precios unitarios, porque hay otras formas de evaluar proyectos que se utilizan en el mercado, no necesariamente, les repito, yo por ejemplo en la empresa en la que estoy, también hacemos evaluaciones por medio del margen de contribución, porque aquí en algunas ocasiones tenemos un poco más de producción, tenemos desarrollos de procesos que no necesariamente son como constructivos, pero sí que tienen que ver más con la parte del margen, de la contribución marginal, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ya entramos en materia, vamos a dar inicio. Y quiero tomar estos primeros minutos, no sé, voy a ver si puedo cerrarlo en aproximadamente unos 40 minutos, para que demos un repaso general y para que ustedes también de alguna manera puedan echar mano de los recursos que de alguna manera durante el desarrollo del curso tuvimos, y ahorita lo que voy a hacer es hacer una especie de recapitulación. Principalmente ver de manera general qué es lo que nosotros vimos durante el desarrollo del curso, qué es lo que ustedes pueden buscar en los videos, y obviamente para mí lo más importante es que no se quede esto aquí, ¿sí? O sea, lo más importante es que ustedes puedan seguir desarrollando los precios. Yo estoy para servirles en todo momento, por favor, no duden en buscarme. Algunos de sus compañeros me han buscado para algunas preguntas, para no dejarlo, temas que no se entienden, temas que no quedaron totalmente resueltos. Entonces no duden en llamarme, por favor. Vamos a dar la recapitulación en este momento. Voy a dar un panorama general y después de ahí ya vamos a pasar al último módulo, que es la presentación de los resultados. Al término de este módulo, lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar a sacar precios paramétricos, que es parte de lo que podríamos decir como lo último o lo primero, porque ahorita van a ver, porque en realidad esto es como la base. Y al final, pues, les voy a hablar un poquito acerca de los sistemas automatizados para el análisis de precios unitarios, que en este caso es Neodata, y que les voy a hablar un poquito más también del tema de Opus. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio, si todo está listo, vamos a dar inicio de lo que sería la recapitulación de los
del curso. Muy bien. Muy bien. El curso de análisis de precios unitarios en construcción principalmente englobó tres, tres módulos principales. De alguna forma esto es como el repaso que siempre trato de dar para que ustedes puedan ver dónde estamos ubicados. Entonces, nosotros tenemos tres grandes módulos. Estos tres grandes módulos están basados en una planeación estratégica fundamentada para que ustedes puedan entender, digamos, lo primero que tenemos que hacer es establecer el fundamento. Una vez que nosotros establecemos el fundamento, el paso número 2 es de hacer el desarrollo del curso y dar las bases, dar las técnicas, dar los procedimientos y al final lo que nosotros tenemos que hacer o lo que nosotros pudimos ver o vamos a ver durante el final de este curso es la manera en la que yo puedo presentar mis resultados finales o las tareas, las consecuciones que nosotros tuvimos durante las tareas. Muy bien. Ok, entonces, entrando en lo que fue el módulo de fundamentos para que ustedes tuvieran las bases, nosotros lo que observamos y lo que analizamos principalmente fue la diferencia entre un costo y un gasto. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos y sepamos cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Observamos durante la explicación de algunos de los procesos y algunas de las actividades que nosotros tuvimos, observamos que voy a decir que algunas erogaciones o algunos importes representaban tanto un costo como un gasto. Hablábamos al principio de este curso que el costo es toda aquella inversión que me puede generar o que me genera un ingreso por su inversión. Y un gasto es toda aquella erogación que provoca que yo pierda o que yo reduzca mi utilidad. Muy bien, de ahí que nosotros aprendiéramos a cómo establecer primeramente la identificación de un costo, es decir, que si yo erogo dinero para comprar tabique, cemento, concreto, le pago a la gente, entonces con esto yo estoy generando una inversión y esa inversión estoy esperando que me genere una utilidad, ¿sí? Al final, cuando yo cobre el dinero correspondiente a esa inversión. Pero también observamos que hay gastos que de alguna manera nosotros podemos tener, que tenemos que controlar desde el principio y tenemos que controlarlos para que nosotros podamos saber, porque los gastos o una diferencia es que el gasto es algo que no es totalmente una inversión. El gasto es una erogación que me provoca que yo pueda perder parte de mi utilidad. Muy bien. Después de ahí nosotros observamos también los términos ingreso y egreso. Obviamente están vinculados a lo anterior. Cuando yo tengo un ingreso es que estoy esperando una cantidad de dinero que puedo ingresar a mi cuenta y cuando tengo un egreso es una cantidad de dinero que sale de mi cuenta. Muy bien. También hablamos en los fundamentos del catálogo de conceptos. El catálogo de conceptos es la representación física, es la representación escrita de lo que son los costos o los precios de venta que yo tengo que presentarle a mi cliente. Y el catálogo de conceptos es nuestro resultado final después de haber realizado todos los análisis de precios. Después de haber realizado los análisis de precios, lo que nosotros tenemos que hacer, pues obviamente ya es presentarle a nuestro cliente un catálogo de conceptos perfectamente estructurado. Hablábamos de que estos catálogos siempre deben de tener una congruencia, deben de ser ordenados y lo vamos a ver un poquito más adelante que veamos la presentación de los resultados. Les voy a pedir de favor si hay alguna duda durante el desarrollo de esta recapitulación. Les voy a pedir que por favor sin miedo me interrumpan, me escriban y yo ese tema lo retomo hasta que a ustedes les quede claro. Muy bien. Ok. También hablábamos que dentro de los fundamentos aprendimos qué es un insumo. ¿Qué es un insumo? Y un insumo es toda aquella materia tangible o intangible que forma parte de mis recursos para que yo pueda analizar mis precios.
Muy bien, veíamos que hay insumos como la mano de obra, hay insumos como los materiales, hay insumos como los equipos de construcción que de alguna forma me permiten yo hacer la erogación e integración a mi precio. Muy bien, permítame un segundo. Gracias, discúlpenme. Y los insumos, pues es todos aquellos tangibles e intangibles, como les mencionaba, que yo tengo que analizar y que forman parte de mis procedimientos constructivos. Nosotros englobábamos los insumos desde una perspectiva analítica de los materiales, la mano de obra y los equipos. Y les pedí que por favor ustedes también buscaran insumos que no correspondieran necesariamente a la mano de obra, a los materiales o a los equipos de instalación. Muy bien, algunos de ellos, por ejemplo, son los subcontratos o los contratos adicionales. Cuando tú le encargas a otra persona que realice el trabajo, entonces esto se deriva en un subcontrato. También nosotros podemos tener algunos insumos como servicios, por ejemplo. Tú puedes elaborar planos por cuenta, puedes hacer licencias o permisos por tu cuenta. Y entonces estos no necesariamente son insumos que puedan determinarse como una mano de obra en general. Muy bien, o no es una actividad física que pudiera presentar como tal la mano de obra. También, obviamente, lo que nosotros aquí tenemos que analizar, y se los observaba desde el punto de vista del project manager o del director de proyectos o de la gestión de proyectos, es que nosotros tenemos recursos. Nuestros recursos son limitados. En el caso de la construcción, los recursos siempre son recursos limitados. Por tanto, cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación de un proyecto, observamos que por lo tanto van a estar sujetos a los procedimientos de tiempo. Por tanto, nosotros hablábamos que todo concepto de trabajo o toda actividad debía estar totalmente limitada, tanto en su inicio como en su final, y además debería ser una actividad perfectamente acotada, es decir, que nosotros sabemos perfectamente qué integra esa actividad sin pasarme a actividades posteriores ni dejando de hacer actividades anteriores. Muy bien. Y también utilizamos de alguna manera el fundamento de los procesos. Un proceso es una actividad ordenada, es una actividad perfectamente definida que tiene y conlleva actividades interiores que nosotros tenemos que cumplir. Muy bien, hasta aquí nosotros lo que observamos prácticamente fue a aprender a fundamentar nuestro precio. Obviamente, estos son conceptos teóricos que de alguna manera nosotros posteriormente, cuando ya pasamos al siguiente paso, que sería prácticamente la integración de mis análisis de precios, entonces ahí es donde yo tenía o donde yo pude soportar todos los conceptos posteriores por medio de una adecuada fundamentación. Muy bien, muy bien. Déjenme marcar aquí el marcador de resultado. Muy bien, posteriormente lo que nosotros hicimos fue tomar las herramientas para aprender a integrar cada una de las partes correspondientes a lo que fue el análisis de precios unitarios y cómo se integraba cada una de estos insumos, de estas actividades, de estos procesos. Muy bien, y pasamos de ahí a lo que fue la integración. Muy bien. Nosotros lo que aprendimos durante el desarrollo de la integración es cómo realizar, identificar y analizar el costo directo.
El costo directo de una actividad de trabajo son todas aquellas erogaciones o todas aquellas inversiones que están implícitas o directamente relacionadas a la actividad en particular. Si yo estaba hablando, como un ejemplo, si yo estaba hablando de una excavación, entonces yo tengo que identificar cuáles son los elementos o los insumos que forman parte de esa actividad en particular. Y entonces yo lo que aprendí con el desarrollo de los generadores es cómo poder calcular la cantidad de materiales directos. Muy bien. Entonces, aprendimos que en algunas ocasiones, cuando yo tengo actividades que corresponden a edificaciones, por ejemplo, pues yo tenía que determinar perfectamente claro y cuantificable, porque los costos son cuantificables, yo tenía que cuantificar la cantidad de materiales exactas para que yo pudiera analizar el costo por materiales. Muy bien. Una vez que yo aprendí a cuantificar el costo por materiales, yo lo que hice es identificar el personal obrero o el personal ejecutante. Hablábamos también de que nosotros podíamos determinar la integración de la mano de obra por medio de cuadrillas de trabajo, que era lo más cómodo, porque de alguna manera sabemos que en la construcción, al igual que en muchas otras actividades, se forman equipos de trabajo. Muy bien, este equipo de trabajo está integrado principalmente por por un digámoslo, por un líder de la cuadrilla, que regularmente es la persona que ejecuta, y lo hablábamos que el líder es el oficial. Muy bien, y nosotros le presentábamos a la mano de obra, pues lo que hacíamos era integrar el costo directo de la mano de obra, es decir, las personas que están en conjunto trabajando en equipo, y a su vez algunos costos perimetrales, como era la supervisión, como son las herramientas, como son la seguridad. Hablábamos también del equipo de seguridad y cómo podíamos nosotros identificar cada uno de estos rubros. Hablábamos también que dentro del costo de la mano de obra, nosotros por practicidad colocamos la herramienta y el equipo ligero, ¿sí? O el equipo menor le llamábamos. Entonces hablábamos de que para poder integrar nosotros una herramienta básica, pues no calculábamos todo el tiempo martillos, cinceles, desarmadores, brocas, no, lo que nosotros hacíamos es que integrábamos, para ser más prácticos, integrábamos un costo de la mano de obra o un porcentaje de la mano de obra. De ahí que su unidad era porcentaje de mano de obra. Muy bien. También durante el desarrollo de la mano de obra aprendimos cómo obtener el salario real, que es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar esto, porque el salario real o el salario integrado o el salario total de cada trabajador no necesariamente es lo que líquidamente él cobra en su banco o en su cuenta de ahorro. Lo que nosotros nos damos cuenta es que nosotros le transferimos exclusivamente el salario, digamos, el salario neto, y entonces nosotros aprendimos a que el salario real integrado para cada cuadrilla o para cada categoría de trabajo le correspondía a una cantidad que en ocasiones va del 60 al 70% del costo, a veces un poco más, por las cuestiones de las prestaciones a los trabajadores. Analizábamos que todas estas prestaciones se integraban a nuestro precio, y obviamente el cliente estaba en el entendido que él tenía que pagarlas porque son cuestiones de prestaciones sociales. Muy bien, ok. Entonces, y por último, para hacer el análisis del costo directo, aprendimos a evaluar la maquinaria y el equipo. Muy bien, esta maquinaria y el equipo, durante el desarrollo de las clases observamos que es diferente a la herramienta. Puede darse un tratamiento similar, no es necesariamente o no es obligado que la herramienta, cuando tiene un cierto monto, no es necesario que no, que se pueda, no es necesario que se
que no se evalúe como la maquinaria y el equipo. Pero dijimos que la maquinaria y el equipo, una de las principales características es que la maquinaria y el equipo, para entrar dentro de este rubro, lo que nosotros habíamos o teníamos que identificar es que la maquinaria es la que hace la actividad como el oficial en la mano de obra. Entonces nosotros decíamos, si yo tengo que cargar materiales con la cuchara, o tengo que raspar, o tengo que excavar, el equipo es como el operario, el equipo. Y entonces decíamos, lo único que requiere ese equipo es un operario para funcionar, ¿sí? Pero el que hace la actividad, pues obviamente era el equipo. Y esa era una característica con la cual nosotros podíamos identificar. Muy bien, aprendimos cómo evaluar el costo de la maquinaria y los equipos por medio del costo horario, de la integración del costo horario. Muy bien, este costo horario principalmente tenía tres rubros principales. Tenía cargos fijos o cargos derivados de la adquisición del equipo y su depreciación, cargos por consumo derivados de los energéticos que el equipo consume para poder operar y para poder trabajar, cargos que están implícitos en el costo de nuestra maquinaria y nuestro equipo para que puedan funcionar adecuadamente. Y también teníamos el último rubro, que es el cargo por operación. Este cargo por operación nosotros lo podemos identificar como un cargo que se genera por asignar a una persona que pueda operar este equipo. Muy bien, perfecto. Nosotros también colocamos, por último, aprendimos cómo desarrollar los básicos auxiliares. Hablamos que los básicos auxiliares, denme un segundo, por favor. Discúlpenme, por favor, pero el calor está durísimo. Muy bien, los básicos auxiliares era como subconceptos de trabajo. Nosotros aprendimos que los básicos auxiliares nos sirven como herramientas que nos ayudan, no que no nos ayudan, que nos ayudan a evaluar subconceptos que se puedan repetir constantemente durante los análisis de precios. Aprendimos, por ejemplo, que los concretos, que los morteros, que algunas lechadas son auxiliares de trabajo. También aprendimos, por ejemplo, las cuadrillas de mano de obra. También las cuadrillas de mano de obra para nosotros eran básicos o podrían considerarse como básicos, aunque nosotros los consideramos dentro de lo que son las cuadrillas de mano, las cuadrillas de mano de obra. Muy bien. Ok. Después de ahí, nosotros ya que integrábamos el costo directo, una vez que nosotros ya integramos el costo directo, lo que nosotros hacemos a continuación es integrar los cargos indirectos o los costos indirectos o los gastos indirectos. Aprendimos que estos gastos indirectos se identifican porque no están vinculados directamente a nuestros procesos de trabajo, pero que son obligados para poder operar correctamente. Por ejemplo, nosotros decíamos y observábamos como un ejemplo, observábamos que nosotros tenemos que ocupar vehículos para llevar personal a la obra, para llevar materiales a la obra, para llevar al personal de supervisión a la obra, pero estos materiales, perdón, estos insumos no forman parte de la actividad general de trabajo, pero son obligados para operar. Muy bien. Por ejemplo, actualmente ya es casi imposible que uno pueda vivir sin un equipo de cómputo y sin un teléfono, por ejemplo. Pero estas actividades o estos insumos o estos recursos no son recursos que se apliquen directamente a un concepto de trabajo. Es decir, yo no tomo la computadora y con ella excavo el piso, ¿no? ¿Sí? O yo no tomo la computadora y con ella barro. Yo no tomo la computadora y con ella mezclo el concreto. No. Pero la computadora me sirve para yo hacer mis reportes, para hacer mis generadores, para hacer todo lo que implica el trabajo que yo hago regularmente
y por lo tanto yo lo consideraba como un indirecto, como un gasto indirecto. Hablábamos que una vez que nosotros evaluamos el gasto indirecto y que nosotros teníamos el monto total de los indirectos de obra, voy a hablar exclusivamente ahorita de los de obra, entonces lo que nosotros teníamos que hacer era dividirlo entre el costo directo y obtener un porcentaje para que yo pudiera afectar cada uno de mis costos directos. Muy bien, con esto se entiende de esta forma, al momento de yo afectar de manera porcentual los gastos, estoy dando a entender o matemáticamente lo que yo estoy haciendo es que estoy distribuyendo esos gastos entre cada uno de los precios que yo tengo o cada uno de mis costos directos. Es decir, que si yo tengo materiales, mano de obra y equipos en un proyecto en general, en conjunto, esos mismos costos directos tienen que pagar de manera general el costo de operación. Vamos a entenderlo de esta forma. Imaginemos que una obra tiene un costo de 100 pesos a costo directo y mi salario es de 10,000 pesos al mes. Si esa obra va a durar un mes, entonces esos 100,000 pesos de directo tendrían que incrementarse para sumar mis 10,000 pesos de salario. Por tanto, el proyecto costaría 100,000 pesos a costo directo más mi salario de 10,000 pesos. Entonces, mi salario sería un 10% por cada uno de los costos directos. De esa manera es como nosotros integramos el costo indirecto. Pero también observábamos que hay costos indirectos de oficina general. Es decir, que si yo tuviera, regresando a mi ejercicio, si yo tuviera más proyectos de 100,000 pesos, entonces como yo superviso más proyectos, entonces mis 10,000 pesos al mes tendrían que verse distribuidos en cada una de esas obras. Por tanto, nosotros observábamos que teníamos un costo indirecto, por un lado, que corresponde a la obra en particular, y por el otro lado tenemos una serie de gastos externos a esa obra, pero que eran necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, pues tenemos los salarios de los personales directivos, por ejemplo, tenemos el salario del personal de ventas, tenemos el salario del contador, tenemos la computadora del contador, de la dirección, porque todos esos equipos no necesariamente están vinculados al proyecto, pero sí a la administración de la empresa. Muy bien. También analizamos dentro de los costos indirectos que un proyecto es tan grande como su operación se lo permite. ¿Sí? Esto es básico aprender. Una persona que tiene una empresa pequeña puede operar proyectos pequeños. Una empresa mediana puede operar proyectos medianos y una empresa grande puede operar proyectos grandes. Esto no puede ser al revés y lo hablábamos porque una empresa pequeña no puede operar proyectos grandes. ¿Por qué no puede operarlos? Porque no tiene la infraestructura necesaria para que pueda operar proyectos de grandes magnitudes. Porque su costo es alto y él no lo puede absorber en su operación. Y también observábamos que para una empresa grande no es viable o factible o rentable que ella pudiera operar proyectos pequeños, porque los proyectos pequeños no pueden darle el costo suficiente para operar. Es decir, imagínense que una empresa tiene un gasto mensual por operación de 1,000,000 de pesos. Y 1,000,000 de pesos no es mucho para una empresa mediana. Si llega un proyecto de 50,000 pesos, ese proyecto por sí solo no puede pagar la operación. Por tanto, una vez que se establece la infraestructura de una empresa, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es conocer qué proyectos podemos operar y de qué tamaño. Porque si no, es prácticamente imposible que una empresa no entienda su capacidad de operación. Una vez que nosotros observábamos esto a base de hacer un organigrama, de analizar cada uno de los costos,
y de los gastos que teníamos por la parte de operación, entonces lo que nosotros hacíamos era asignar un indirecto, es decir, un porcentaje previamente calculado para que nosotros pudiéramos afectar cada uno de los costos directos y por lo tanto obteníamos ahora sí un costo de operación. ¿Sí? Es decir, es un costo que tiene directos más costos indirectos. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ahora sí ya tengo integrado mi costo, mi precio de operación. Entonces, ¿cuánto yo podría cobrar para salir con mi gasto directo, con mi costo directo y con mi operación indirecta? Una vez que nosotros conocíamos eso, ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer, y fue el video que les dejé, y de alguna manera les pido una disculpa porque creo que entendí mal la clase pasada, pero una vez que nosotros ya tenemos el costo de operación, entonces ahora sí podemos decir cuánto yo quiero ganar por ese proyecto, ¿sí? Y hablábamos en el video, hablábamos en la clase pasada, que nosotros tenemos dos indicadores principales para el conocimiento de cuánto dinero me va a dejar un proyecto. Por un lado teníamos la utilidad, que es la cantidad de dinero, y ahorita lo voy a explicar para que ustedes estén conscientes de la clase pasada. Nosotros tenemos la utilidad. La utilidad es restar al precio de venta el costo de operación, que es el que acabo de hablar ahorita. Y quitarle ese importe de operación al precio de venta es lo que me va a dar la utilidad. Es lo que me va a generar la utilidad. Entonces, lo que nosotros hacíamos es quitar ese monto, pero al final de cuentas la utilidad es una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero o ese importe extraído no necesariamente me dice si yo estoy bien o si estoy trabajando bien o si estoy operando para poder ganar dinero. Entonces echábamos mano de un segundo concepto que se llama rentabilidad. Es decir, la rentabilidad, a diferencia de la utilidad, es un indicador de que mi precio de venta menos mi operación me está dejando la cantidad suficiente para que mi empresa pueda funcionar. Y entonces observábamos una fórmula muy sencilla, derivada única y exclusivamente de conocer cuánto costaba operar. Muy bien. Y entonces tomábamos el costo de operación, tomábamos el precio de venta, hacíamos una resta y a su vez lo dividíamos entre mi costo de venta, o entre mi precio de venta, o entre mi precio unitario. Y entonces observábamos que el hecho de decir que yo tengo una utilidad del 15% no necesariamente me decía que tenía una rentabilidad del 15%. Al contrario, me decía, si tú sigues operando con este precio y teniendo una utilidad de este importe, tu operación es menor a tu utilidad. Entonces, para maximizar tu operación, es decir, tienes que incrementar la rentabilidad. Y entonces observábamos que para poder incrementar la rentabilidad, lo que nosotros teníamos que hacer eran dos factores que están implícitos en el mercado. El primero de ellos es que nosotros obtengamos mejores costos de operación, es decir, que previo a la ejecución y durante la ejecución, nosotros pudiéramos hacer ahorros que disminuyeran mis costos planeados o mis costos estimados. Con esto reduzco el porcentaje de inversión. ¿Sí? Con esto yo reduzco el porcentaje de inversión. Y como el precio de venta es algo fijo, entonces al momento de retirar mi utilidad y hacer la evaluación, entonces yo podía obtener una mejor rentabilidad. El otro procedimiento, que es el que regularmente, o que es el procedimiento que también se hace habitualmente, pues obviamente es incrementar el precio de venta, ¿no? ¿Sí? Es que yo pueda obtener un precio de venta mejor.
¿sí? Y con esto, si yo le disminuyo o disminuyo la inversión, pues obviamente voy a obtener una rentabilidad mejor. Muy bien. Sí está vinculada, no quiero dejar a un lado que sí está vinculada la rentabilidad con la utilidad. Muy bien, pero no necesariamente debemos evaluar paramétricamente. ¿Por qué? ¿Por qué es este comentario? Miren, cuando nosotros regularmente estamos haciendo evaluaciones de proyectos, es muy común que el área de ventas pida descuentos. Y entonces se acerca con nosotros el director y la comercialización y entonces dice, oye Carlos, fíjate que el cliente quiere un descuento. ¿Sí? Y cuando dicen que quieren descuento es porque ya vienen con la intención de descontar una cantidad que ellos ya pensaron previamente, ¿no? 5%, un 3%. Y entonces, en algunas ocasiones, pues sí me dicen, a ver, ¿hasta cuánto podemos hacerle un descuento, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo a la dirección comercial y al área de ventas es que independiente de todo, el porcentaje de descuento va a afectar de manera directa la utilidad del proyecto. Una vez que yo los concientizo de esta situación, entonces ellos ya entienden que el hecho de bajar 5% el precio de venta no necesariamente está afectando el 5% del total del proyecto. Lo que está sucediendo es que está disminuyendo la utilidad en un 8, 10 o 7%. ¿Sí? Y entonces tengo que hacerles una serie de números para explicarles y decirles, mira, esto es lo que va a pasar si tú les das el 5% de descuento. Pero obviamente de ahí se queda la segunda tarea, que es parte también de mis actividades, que entonces la dirección habla conmigo y me dice, a ver, Carlos, entonces ya, tenemos que dar el 5%. Ahora dime cómo puedo aumentar la rentabilidad. Ah, perfecto. Entonces, mira, yo hago una serie de procedimientos que tienen que ver con ingeniería, que tienen que ver con proveedores, que tienen que ver con la gente que está conmigo trabajando en el área de costos. Y entonces yo le digo, a ver, ¿qué pasa si tú me aprietas un poquito el precio de este material? Ah, bueno, pues entonces empiezo yo a jugar y entonces yo ya dejo un costo estimado que digamos lo que es el costo objetivo para cuando el proyecto empiece a operar, si es que nos lo dan, por supuesto, el proyecto empieza a operar y entonces yo ya tengo precios estimados. Y entonces yo ya tengo que ir con el área de compras y decirle, mira, este es el precio objetivo y a este tienes que llegar. ¿Sí? Voy con el área de operaciones y digo, mira, esta es la mano de obra objetivo y a esto tienes que llegar. Entonces, sabemos que trabajando juntos tenemos que llegar a esa operación y tenemos que bajar el costo de operación. Claro, el costo de operación, pues obviamente ya es un costo que de alguna manera está estimado, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera es como nosotros operamos regularmente la utilidad y la rentabilidad de los proyectos. Muy bien. Con esto, con esto, yo ya pude hacer una evaluación completa de mi proyecto. Y por tanto, una vez que yo ya pase todos estos procesos en el gabinete, entonces yo ya puedo presentar mis resultados, que es lo que es la clase de hoy, y con la que prácticamente vamos a dar por cerrada esta clase. Obviamente, les repito, esto es apenas el inicio, esto es como una herramienta para que ustedes puedan hacer evaluaciones de proyectos y con esto prácticamente poder ustedes tener la idea clara de cuánto es lo que me cuesta realmente un proyecto completo por medio del análisis de precios unitarios. Muy bien, bueno, tal como se los comenté, podíamos terminar en un promedio aproximado de 40 minutos y creo que fue lo que duramos. Entonces, ¿existe alguna pregunta para que de alguna manera ya pasemos a lo que ustedes deberían de ver, que sería la presentación, o lo que vamos a ver hoy, que ya es la presentación de mis resultados? Si no existe una pregunta o alguna duda, vamos a pasar al siguiente módulo. Escríbanme, por favor. Verónica preguntó si los videos los van a poder seguir visualizando. Sí,
De hecho, los videos los voy a dejar en YouTube, sin ningún problema. Tenemos una plataforma que es donde estamos prácticamente subiéndolos. También los videos están alojados en un disco duro virtual. Una vez que terminemos el curso, que es prácticamente ya el día de hoy, les voy a dar los vínculos de los videos, por si en algún momento los bajo de YouTube, ustedes puedan descargarlos a su computadora y los puedan tener. Prácticamente van a ser para ustedes junto con todo el material que se dio durante el desarrollo. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda más. Híjole, voy a tomar lo que comentó. Dice, estoy revisando un análisis de precio que tengo y vienen cargos adicionales. Muy bien, perfecto, muy bien. Voy a responder la pregunta de nuestra participante, Carolina. Carolina, antes de que te responda, estás analizando costos de obra pública, ¿verdad? Muy bien, Carolina. Eh, eh, Te lo voy a decir así, y espero que se entienda. Si no se entiende, me dices para volverlo a explicar. Cuando nosotros tenemos nuestros análisis de precios unitarios en construcción, en algunas ocasiones existen algunos sobrecostos que están implícitos por contratos de trabajo con obra pública. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública cobra un porcentaje por la revisión de cada uno de los conceptos de trabajo que tú tienes que desarrollar con la... Dame un segundo, por favor. Perdóname. Entonces, nosotros lo que sucede es que los cargos adicionales son, son conceptos por administración de contratos que tienen que ver con algunas instancias que no necesariamente son las que están involucradas en tu contrato. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, también en algunas ocasiones hay algunas dependencias que dicen, yo voy a cobrarle al contrato porque tenemos una cámara de construcción, ¿sí? Y entonces ellos te cobran un porcentaje adicional. Habitualmente, el que sí es de rigor, el que sí es de rigor y está implícito en todos los contratos de obra pública es el 5 al millar. Y ese se aplica por la Secretaría de la Función Pública. Pero como no tenemos en la construcción, como no tenemos dónde aplicar ese importe, como no tenemos dónde aplicarlo, porque nuestros contratos solamente comprenden, estoy marcando, como nuestros contratos solamente comprenden estos rubros, entonces lo que se hace es que una vez que se obtiene el costo o el precio unitario, entonces lo que se le hace es que se le suma los cargos adicionales a mi precio unitario, ¿sí? Entonces, si mi costo de análisis de precio unitario son 100 pesos, entonces la función pública me dice, no te preocupes, súbele 5 pesos más que me va a pagar el gobierno para que yo pueda supervisar tu contrato. Y entonces la Secretaría de la Función Pública cobra por cada uno de los contratos, pero como no está implícito en ninguno de estos rubros, porque no es una operación, entonces ellos lo cobran de manera externa o de manera
adicional. De ahí su nombre de cargos adicionales. Muy bien, pero como cada una de las instancias establece su proceso de cobro, entonces su control solamente tiene que ser el siguiente. Tú presentas tu estimación y a tu precio de venta le sumas el cargo adicional que la obra te diga. Si tú quieres y si me lo permites o si te es muy necesario conocerlo, mándame por favor cuál es el cargo adicional que te están pidiendo para que yo te diga cómo lo puedes analizar. Pero es muy simple. Sacas tu precio de venta, le sumas el cargo adicional y ese es el nuevo precio de venta con cargo adicional. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó resuelta? Ayúdame, por favor. ¿Sí quedó resuelta tu duda, Carolina? Perfecto. De todas maneras, estoy a tus órdenes. Si quieres una consulta especial por el cargo adicional, sin ningún problema lo hacemos. Ahora, esto que les estoy diciendo es solamente aplica con obra pública. Yo nunca he llevado un contrato de obra privada con alguna empresa que me diga, oye, te voy a aplicar un cargo adicional por esto, ¿no? Entonces, no es un cargo adicional, es un cargo dentro de mi trabajo. Entonces, quiero que quede muy claro que es así. Por ejemplo, algunas empresas te piden condiciones especiales de contrato. Por ejemplo, te piden una fianza más alta, te piden que la fianza dure 2 años, te piden que tengas un cierto número de personas. Ahora, por ejemplo, lo que nos ha pasado, y yo no sé cuántos de ustedes ha pasado, pero a nosotros ya es muy común que me pidan un operario Revit, por ejemplo, que me pidan un dibujante Revit, que me pidan un supervisor con características especiales. Eso no es cargo adicional, ¿eh? Eso es única y exclusivamente subir mi costo indirecto, ¿sí? Por ejemplo, empresas como la que yo trabajo, que tiene contratos de muchos millones, entonces tenemos un costo indirecto muy alto, que se justifica. La mayoría de ocasiones a mí me piden, las empresas me dicen, oye, a ver, ¿por qué tu costo indirecto es muy alto? Ah, oye, pues claro que es indirecto, es muy alto, porque tú me pides un dibujante Revit, me pides que las personas lleguen con botas limpias todos los días, me piden que les cambie el cubrebocas todos los días, me pides que yo tenga equipo de seguridad nuevo, me pides que yo tenga equipo de alturas vigente, me pides que yo tenga mis supervisores capacitados, entonces todo eso cuesta, pero eso no es un cargo adicional, eso es un costo de operación alto, ¿sí me explico? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna, Carolina, gracias. ¿Alguna otra duda, Jair, David? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿les parece bien? 10 buenos, 9 minutos, regresamos a las 3 para lo que sería la presentación de los resultados. Hacemos la presentación y posteriormente hacemos una evaluación, ahora sí de un proyecto en general, un proyecto básico, un proyecto simple, para que con esto prácticamente demos cerrado. Muy bien, ¿les parece correcto? 5 minutos, ¿ok? Gracias.